¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a este especial evento junto con el escritor cubano Armando Lucas Correa. Desde Librimundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la lectura y qué mejor que la Feria Internacional del Libro Guayaquil. Una vez más, los libros rompen barreras y no dejan de tener su espacio. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos, a la editorial Penguin Random House, quienes siempre nos han brindado su apoyo, y a los entrevistadores por su apertura. Hoy hablaremos de historias contadas sin miedo. Quiero dar la bienvenida a Armando Lucas Correa, escritor y periodista y actualmente es el jefe de redacción y principal portavoz de Español, la revista hispana de mayor venta en Estados Unidos, con 7 millones de lectores mensuales. También aparece con frecuencia en los programas de televisión de la lengua española y ha recibido numerosos premios periodísticos, entre ellos el de la National Association of Hispanic Publications y el de Society of Professional Journalism. Su segunda novela, La hija olvidada, narra un nuevo episodio y ya desconocido de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos como entrevistadora a Rocío Luzuriaga Arias, quien estudió Ciencias de la Educación con especialización en Lengua y Literatura. Adicional a eso, realizó una maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana. Fue profesora de expresión oral y escrita en el Instituto de Cine y Actuación, INCINE, del 2011 al 2015. Y también fue docente en el Colegio de América, Colegio Americano de Quito y Colegio Spellman. Antes de iniciar este evento, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que los libros del autor ya se encuentran disponibles en Librimundi, en nuestros stands y también en nuestro sitio web www.librimundi.com. Estimados Armando y Rocío, sean nuevamente bienvenidos. Gracias, un placer estar acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los organizadores de este encuentro. Es un gusto compartir este espacio contigo, Armando Lucas Correa, escritor y periodista cubano que reside en Nueva York. Saludos también a la madre del escritor, a Niurka, que está hoy en este enlace. También como novelista, Armando Lucas Correa se dio a conocer con su libro La niña alemana, publicado en 2016, traducido a 14 idiomas e impreso en más de 25 países. Claro, su primera novela fue En busca de Emma, publicada en el 2007. Ahora nos trae La hija olvidada, publicada en 2019, de la que hablaremos. Bueno, además, Armando Lucas, sabemos que La viajera nocturna completará la trilogía que comenzó con La niña alemana, ¿verdad? Y será publicada en el 2021. Y también sé que hay en proceso otra novela, El silencio en sus ojos, o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, Armando, tú estás en una corriente imparable de creatividad y producción narrativa, y de la buena. Hoy nos gustaría escucharte sobre esas chispas iniciales que te abrieron la puerta para crear todas estas historias contadas sin miedo, que es el nombre de nuestro encuentro. Por ejemplo, en La niña alemana, sabemos que para escribirla tú hiciste una gran investigación. Durante una década recopilaste datos sobre la historia del transatlántico alemán St. Louis, que en el 39 transportó más de 900 pasajeros, en su mayoría judíos, que huían del nazismo en Europa, buscando refugio en Cuba, Estados Unidos, Canadá. Esto unido a recuerdos de tu niñez y las memorias de tu abuela, parece que dio como resultado la novela que se basa en esta desgarradora historia. Cuéntanos cómo fue el proceso. Gracias, Rocío. Para mí es un placer por fin estar en Quito, si no de manera personal, por lo menos estamos de manera virtual. Llevamos más de un año intentando presentarme. He ido a ferias de Bogotá en varias ocasiones, en Barranquilla también, y por fin ya lo logramos. Así que gracias a la pandemia estamos ahora de manera virtual con usted. Para mí es un honor que hayas leído mis libros, me hayas presentado, y de verdad que estoy muy agradecido. Te cuento, o sea, yo siempre digo que yo soy un lector que escribe, me encanta leer y desde niño siempre leí y siempre escribí. Yo leo y escribo de alguna manera. Cuando eres niño comienzas a escribir parecido a lo que lees, ¿no? Y de ahí yo salgo de Cuba, me convierto en un refugiado, un inmigrante en Estados Unidos en el año 91 y tengo que empezar mi carrera como periodista en el Herald y después en People en Español cuando se creó en el año 97.
Mi major en la universidad fue crítico de teatro y danza, y hice después un máster en periodismo, en titulaje, y trabajé en una revista de artes escénicas en Cuba. Pero cuando llegas acá tienes que abrirte las puertas. Yo siempre he estado escribiendo y no tenía ninguna casa editorial, ¿no? Entonces te concentras en el trabajo, no dejas de escribir, sigues investigando lo que te apasiona, hasta que un día, sin yo proponérmelo, viene alguien de HarperCollins, una editorial importante acá en Estados Unidos, y me pide que escriba un libro sobre el proceso de cómo tuve a mi hija Emma, ¿no? Y yo me asusté un poco porque en realidad esa no era una historia que yo quería contar. Yo quería contar otras historias, ¿no? Que he estado escribiendo y novelas. Esto era no ficción. Esto en realidad era parte de mi historia, un proceso de cómo me convertí en padre. Ahí me arriesgo, hago el libro y gracias a una editora, hay muy pocos editores que leen español en Estados Unidos, en las grandes editoriales. Una editora de Simon & Schuster que se llama Johanna Castillo. Ella leía español, la mayoría de los libros que publicaban en inglés, y me dijo, tú tienes que escribir una novela. Y yo le dije, bueno, eso le pregunta a cuál, y te va a decir que tiene una novela bajo el brazo, tiene una novela engavetada. Y yo le dije, bueno, yo tengo una historia que me gustaría desarrollar. Aún no sé cómo la voy a desarrollar, pero llevo escribiéndola por más de 10 años, que era después La Niña Alemana. Cuando yo en aquel almuerzo le mostré toda la memorabilia que había recoleccionado, los documentos, fotografías originales, menú del barco San Luis, ella dijo, no, aquí hay una novela, yo la quiero ya. En menos de una semana firmé un contrato y pedí más o menos terminar el libro en 2 años. Y así surgió La Niña Alemana. Inclusive antes de terminarla, porque tu cabeza a veces va más rápido que tus manos, ya yo tenía una segunda historia que era La Hija Olvidada y una tercera historia que era La Viajera Nocturna. Y antes de que la novela se publicara, ya yo había firmado por 2 novelas. Yo soy un escritor tardío, soy un escritor que se publica tardíamente, pero tengo mucho material conmigo y que lo que yo voy haciendo es como armando un rompecabezas con diferentes historias que mezclo y de ahí salen novelas y a veces algunas salen que no me gustan mucho y las engaveto y vuelvo a trabajarlas. Pero ese ha sido mi proceso más o menos. Ah, ya, muy bien. Em, Ahora, en La Hija Olvidada, tu segunda novela de la trilogía, esta historia también está basada en hechos reales, como La Niña Alemana, ¿verdad? Nos gustaría saber cómo surgió, porque por ahí escuché que hubo un encuentro con una señora de nombre Judith Koppel o algo así en Nueva York. ¿Este personaje te inspiró en la creación de Elise, la protagonista de la novela? Háblanos un poquito sobre esto, por favor. Sí, Rocío. Eh, la Niña Alemana ya sabemos que está basada en el suceso del San Luis, ¿no? Básicamente, no es la esencia del libro, aunque el libro es mucho más que el San Luis. Yo sabía que quería trabajar otra historia que en medio de la investigación quería abordar, que era la matanza de Oradour-sur-Glane, que fue un día, un sábado, creo que en 1940, junio, pleno verano, llegaron los nazis a este pequeño pueblo en las afueras de Limoges, donde nunca habían visto un SS nazi, un oficial. Todo estaba en Limoges, que es la ciudad grande. Mandaron a todas las mujeres y a los niños dentro de la iglesia, a los hombres los fusilaron y quemaron vivos más de 600 personas en la iglesia, mujeres y niños. Y de esa historia se ha hablado muy poco. Uno, porque fueron los nazis que organizaron, fueron ayudados por los gendarmes franceses. Entonces, eso es una culpa que tiene el país a cuesta también, ¿no? O sea, quise investigar un poco más sobre eso, tenía más o menos una historia, sabía que quería hablar sobre la quema de los libros, de esta mujer que es dueña de una librería y tiene que salvar un solo libro durante la quema de los libros. También tenía el personaje del cardiólogo y estas niñas que cuentan los latidos del corazón para calmarse. Y el libro tuvo muchos títulos a partir de eso también. Y un día, cuando yo termino La Niña Alemana, yo por supuesto había investigado, había hecho toda la investigación, había viajado, después que terminé el libro viajé a Auschwitz, Berlín, Hamburgo, pero no quise hablar con los sobrevivientes del barco hasta que yo no tuviera terminado el libro. Uno, porque era un libro de ficción. Dos, porque como soy periodista, ellos me iban a dar otra perspectiva y no quería que el libro se volviera de non-fiction. Y tampoco
yo quería que este libro fuera como un cuento de hadas desde la voz de una niña y no quería darle otro sentido en ese sistema, ¿no? En este estilo que había creado. Pero bueno, termino el libro, quiero hablar con los sobrevivientes. En ese momento era la segunda sobreviviente que me había entrevistado con ellos, viajé a donde estaban y todos se han convertido en mis amigos y cuando están en New York ellos vienen a las presentaciones de mis libros. Y de pronto visito a Judith Steele, se llama ahora, antes era Couple, que era el apellido de los padres. Vive en un pequeño apartamentico detenido en el tiempo en Kew Garden y ella me hace la historia de que ella iba en el San Luis, tenía 14 meses, iba con sus padres, fueron de los que terminaron en Francia, fue feliz en Francia, creció un par de años en Francia, aprendió francés, vivía con esta familia de campesinos. Un día llegaron los nazis, se los llevaron para un campo de internamiento provisional, hasta después el tren de la muerte se lo llevaba a Auschwitz. Pero la noche antes de llevárselos a Auschwitz, el padre la sacó del campo, que estaba custodiado por franceses, no por alemanes, logró salir al bosque, le dijo, mira la punta de los árboles, y de pronto una mano desconocida la tomó por la mano. Ella se viró, ya no vio más nunca a sus padres los mataron en Auschwitz. Ella creció con esta familia francesa, esto es real, y un día después de la guerra, en el año 47, apareció un tío que la reclamó desde Washington Heights, aquí en New York, y perdió otra madre, porque para ella ya la madre era francesa. Ha tenido muchas pérdidas en su vida hoy día, con más de 80 años. Ella se siente que va a la farmacia con una amiga y si la amiga no la vea, se siente que la abandonaron. Ella tiene todavía esos ataques de pánico de la pérdida que no ha perdido a pasar de tantas décadas, ¿no? Y yo dije, cuando oí su historia, ya yo tengo un clímax que quiero desarrollar en la novela, ¿no? Ya la novela ya estaba casi terminada y yo usé esta historia con la historia de la madre, ¿no? Por supuesto que ya yo tenía la historia combinada, pero me encantó eso de una madre que para salvar al abandono en medio del bosque, ¿no? Entonces usé esa anécdota de Judith en la historia. Claro, justamente, esa es una escena bellísima, ¿sabes? A mí me encantó y es desgarradora, cómo la madre tuvo que dejar a la hija en la mitad del bosque esperando a que el padre Marcel y su mejor amiga precisamente la rescaten, ¿no? Sabes que te felicito, a mí me encantó La hija olvidada, me parece una bella novela, es enganchadora, es bien interesante. El narrador en tercera persona te lleva de la mano a estos acontecimientos, anécdotas, eventos poco conocidos del Holocausto. Claro, narras en estos dos espacios y dos tiempos, ¿no? El primero en Nueva York, 2015, donde esta anciana, Elise Duval, en la ficción, recibe una caja con cartas de su madre. Y por otra, Francia, ocupada por los nazis, donde se desarrollan los hechos. Tiene un lindo planteamiento tu novela, a mí me gustó. Y además tu lenguaje es claro, nos aproximas a las complejidades familiares que se dan en el contexto del horror de la guerra y de la muerte, y el amor de los padres que hacen todo por salvar a su familia. Claro, precisamente lo que tú cuentas de esta realidad y que en la ficción la madre de Elise deja a su hija de pocos años de edad en el bosque en la noche con esperanza de que, como decíamos, Claire y Marcel encuentren, la salven. Y de ahí en adelante sobresale el tema de la capacidad del ser humano de levantarse de las cenizas por el amor a la vida, ¿no? ¿Esa es una constante en tu obra? Yo diría, yo creo que en las dos novelas está presente el abandono y el olvido como vías de salvación, ¿no? Uno a veces se pregunta cómo un padre puede abandonar a un hijo, ¿no? Uh-huh. Y yo me pongo a pensar, yo soy padre de 3 hijos, yo siempre digo, yo no pudiera. O sea, yo tengo compasión por un personaje como el de la madre en La hija olvidada, porque yo no pudiera tomar esa decisión, yo no pudiera montar a mi hija de un barco sin rumbo desconocido a Cuba, que lo cría un tío que nunca la ha conocido, ¿no? Y no verla más. Y lo otro igual, entregarle a una familia francesa, pero al final te das cuenta que en momentos de guerra pues, no es la primera vez que sucede, o sea, lo hemos visto en diferentes épocas, y que los padres han tenido que tomar la decisión drástica, como el Kindertransport, por ejemplo, en Berlín, que
de 10.000 niños fueron a Londres y todos sus padres fueron asesinados en Auschwitz. Pero gracias a ese abandono, esos niños se salvaron. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, salvaste una vida, pero hay que ser muy valiente para abandonar y olvidar. O sea, hay que tener compasión con estos personajes, porque siempre me escriben, pero ¿por qué la madre no la mandó a los dos? Ella lo está haciendo, que la más pequeña no iba a sobrevivir, a la más frágil. Y de alguna manera esa es la dicotomía que hay en el libro, ¿no? El abandono y el olvido como, como salvación. Si hay una constante en mis libros, y yo pienso que también va a estar en La viajera nocturna, esa constante tiene que ver más, y eso me di cuenta cuando lo estaba promoviendo La niña alemana en Australia, que fue el primer país de habla inglesa que lo hizo un bestseller, que la gente me preguntaba, los lectores y los que participaban en las presentaciones, si yo había escrito, porque en ese momento eran, no sé si recuerdan, los millones de refugiados sirios atravesando Europa buscando un destino, ¿no? El libro sale en el mismo momento que está sucediendo eso. Yo le dije, no, yo llevo escribiendo este libro más de 10 años y este libro, aunque usted lo ven publicado hoy, primero tengo que escribirlo, editarlo, trabajarlo y después traducirlo, editar la traducción. Entonces, es un proceso de años publicar un libro. Entonces, ahí me di cuenta que el paralelo que todo el mundo puede hacer con estos libros, y si ya lo he dicho en otras ocasiones, es que yo pienso que estoy hablando del miedo que tenemos hacia el otro. Yo creo que es parte del DNA del ser humano. Le tenemos miedo al otro, un color de piel diferente, al que tiene una orientación sexual diferente, al que cree un Dios diferente, al que tiene un acento. Le tenemos miedo al otro. Y hasta el que no comprendamos que todos somos diferentes. Somos seres humanos, pero muy diferentes, y no respetemos esa diferencia, el mundo no va a ser mejor. Porque recuerdo cuando mi hija un poco tenía la edad de Hannah y le dio voz a Hannah y a Ana en La niña alemana, y ella la leyó como Hannah a los 12 años, ella me preguntó por qué esto sucedió. Yo no entendía, ¿no? Porque para ella era una niña más. ¿Cuál es la razón de que? Y es por el miedo al otro. O sea, si esta familia, los Rosenberg, de pronto lucen diferente, entonces Hitler no quería a nadie diferente en su sociedad. Y lo seguimos viendo hoy día. Nosotros queremos que nuestros hijos se casen con otros que sean idénticos, la misma cultura, la misma creencia. Nosotros, un sonido extraño nos asusta siempre. Claro, claro. Es bien interesante, claro, este es el tema que se repite, ¿verdad? ¿Sabes qué me llamó la atención esto que tú mencionaste en La hija olvidada, los latidos del corazón que tranquilizan? Este tema recurrente, escucharse, contar los latidos, respirar para poder tranquilizarse y vivir. Esto es lo que enseñaron los padres a las pequeñas hijas, ¿no? Y luego la anciana Elise, cuando recibe las cartas de su madre a sus 80 años, repite esto para poder respirar y sobrevivir al impacto, ¿no? Em, ¿Cómo nació esta idea? O sea, porque es bien interesante, Yeah. tierna, es Yeah. tierna y es fuerte al mismo tiempo este símbolo, ¿no? Que une a las mujeres de esta familia y las hace sobrevivir. O sea, de Mira, alguna manera. sí, Rocío, yo recuerdo que el primer proceso de investigación, después que terminé de investigar todo los Orador Sublen, cuántos sobrevivientes hubo, exactamente qué sucedió, empiezas a crear la situación donde va a estar la novela, ¿no? Primero quería buscar una librería en Berlín. En esa época todas las librerías tenían el apellido de los dueños y me parecía aburrido que se llamara así. Entonces decidí, a partir de un poema de Heine que se llamaba El jardín de letras, ¿no? Entonces yo creé esta fantasía de esto. Ujú. Después, si los libros se van a quemar, ¿cómo olían esos libros al quemarse? ¿Cómo estaban construidos los libros en esa década, en esa época? Entonces empecé a estudiar el olor del pergamino, de la goma, el olor de almendra. Entonces empecé a estudiar y pierdes mucho tiempo para usar 2 o 3 líneas nada más, pero ese es mi placer. Después yo sabía que yo quería que fuera cardiólogo, ¿no? Porque quería ver los estudios de cardiología, eran muy importantes en la época que él estudia en Múnich, y descubrí que la escuela de cardiología era grande y es la época que empieza a hacerse el electrocardiograma y cómo se hacía, eran aparatos muy complejos. Entonces me encantaba esa escena de él probando con su mujer datos, ¿no? Y creé esa historia y después empecé a estudiar el miedo.
El miedo es algo que me apasiona, porque el miedo te puede destruir, el miedo te puede, hay gente que le da dolor de estómago, hay gente que te desmaya, hay gente el miedo te puede provocar cáncer. Entonces, todos los niveles de miedo y cómo proteger el miedo, ¿no? Y cómo de alguna manera protegerte del miedo, ¿no? Entonces empecé a estudiar los electrocardiogramas. Ahí tengo Ah, una mira. cantidad de libros de electrocardiogramas que en esa época, si tú me entregas un electrocardiograma, te lo podía leer. Ya sé, tú sabes, los latidos que suben, bajan, me se ve los términos médicos. Y entonces empecé a hablar, pues, y lo que es el susto, cuando te asusta, tu corazón bombardea y te sube la presión. Tú tienes que aprender a respirar. Y entonces se me ocurrió contar los latidos, ¿no? Si tú te los cuentas y te oyes. Y en esa época mis hijos jugaban con estetoscopios y nos oíamos los corazones. Y de yo tengo que usar esto en el libro. Entonces, inclusive al principio, el libro se llamó El silencio entre nosotros, porque en la medida que el silencio se alargaba, que al mismo tiempo es una distancia, quiere decir que se me acaba el miedo. O sea, yo quería jugar con ese título y la novela la fui construyendo a partir de los latidos. Tuve que quitar un poco de latido porque mi editora dice, ya hay demasiados estudios del corazón, ¿no? Demasiados latidos. Yeah. Ah, muy interesante, claro, se nota que es poderoso Yeah. esa imagen ahí. Bueno, para las personas que nos ven y nos escuchan y no han leído todavía esta novela, Elise, la protagonista, la pequeña, es parte de una familia judía acomodada, culta, ¿no? El padre es cardiólogo, la madre es dueña de esta selecta librería de la ciudad, pero claro, son apresados con la invasión nazi y la hija mayor de esta pareja, Viera, pudo ser enviada a Cuba, donde su tío la esperaba. En este barco, me imagino que es parte de lo que pasó con la niña alemana, ¿verdad? Esta niña, la primera, pudo ser enviada. Y realmente el plan era que Elise también vaya, pero a última hora la madre dijo, no, ella no va a sobrevivir, mando a la otra. Y Elise se quedó con la madre y pasó por todo esto, ¿no? Entonces aquí desfilan personajes que sorprenden. Y como te decía, el padre Marcel, que es activo en la protección de refugiados y niños huérfanos. Es un bello personaje, el padre Marcel. Claire, que termina siendo la madre adoptiva de Liz, era la mejor amiga de la madre, ¿no? Y tantas otras víctimas que sobreviven con algo de esperanza. Yo quisiera leer unas poquitas líneas que dan cuenta de la potencia narrativa de Armando Lucas Correa en un momento clave de esta novela. Dice, una sirena aguda le taladró los oídos y le hizo recordar que estaba en la plaza frente a la casa del alcalde, en la esquina del café de Madame Bouchen, frente a la iglesia en llamas del padre Marcel. Las campanas sonaban enloquecidas y eran silenciadas por el rugido de los altoparlantes. No podía ver la pastelería ni el cementerio, solo los muros del Hotel Bourville que emergían de la humareda. Elise intentó abrir la boca, pero sus labios secos estaban adheridos por el polvo. Mamá, logró repetir temerosa, pero no alcanzó a decir más. La tercera explosión pareció detonar dentro de su propia cabeza. La onda expansiva la liberó y dejó de sentir el peso del cuerpo que la protegía. Había perdido a mamá. Se había quedado sin su coraza. Esto es cuando hubo el bombardeo dentro de la iglesia con todos los niños dentro, ¿no? Se salvó Elise y otra pequeña niña con la que convivió después. Bien, tenía una pregunta, Armando Lucas Correa. Tu faceta, o sea, mientras lees toda esta maravilla que tú escribes, te preguntas, esta faceta tuya de escritor en medio de la tarea frenética del periodismo, ¿cómo conviven estos dos mundos? O sea, ser director en jefe de la revista People en español y escribir 2 novelas recientemente, digamos, con mucho éxito, y 2 más que vienen en camino, y todos estos proyectos que tienes, ¿cómo lo haces? Nos gustaría saber. A ver, me encanta mi trabajo en People en Español. Llevo más de 20 años ya con la revista. Tengo un equipo excelente. Yo creo que todo funciona. Por supuesto, es un negocio. Al mismo tiempo,
tienes que producir una revista, eventos, también soy responsable de la parte digital y me ocupa mucho tiempo. Pero al mismo, de alguna manera, escribir y tener este momento para mí, porque además tengo 3 hijos, o sea, mi vida, pues, ¿no? De alguna manera. Escribir es el momento, yo siempre digo que hay gente que hace yoga, que hace ejercicios, que medita. Mi meditación y mi momento para mí es escribir. También es un reto, y es un reto creativo que siempre quise hacer desde niño, entonces ahora tengo la oportunidad de hacerlo y me ha ido bien hasta ahora. Entonces, para mí escribir es una terapia mental, ¿no? Y es agotador, terminas drenado. Ahora el proceso de final de edición, ya terminamos la primera etapa de edición de La Viajera Nocturna. Mi mamá la está leyendo ahora, terminándola por segunda vez en esta edición, y ya se va el martes a Londres a traducir. Y vendrán otras etapas de cambiar, y me encanta cuando los editores me proponen, porque al final de todo está escrito, yo termino escribiendo casi 200.000 palabras y las voy cortando, yo medito a mí mismo, y después lo que hace es el rompecabezas, ¿no? Escenas que tú la ves aquí funcionan mejor acá, y vas trabajando, ya tienes el lenguaje y toda esa magia que uno va creando. Pero para mí escribir es un placer que te deja sin energía, que te deja agotado, pero me fascina hacerlo, y me fascina tener el tiempo ocupado. Al mismo tiempo, al estar trabajando en People, a tener mi vida ocupada, la gente me dice, bueno, cuando un escritor se bloquea, ¿qué hace cuando estás frente a la página en blanco? Eso para mí no existe, para mí es un lujo, porque lo que yo necesito es tener tiempo para escribir. Yo me acuesto y la gente cuenta ovejitas para dormirse, yo soluciono personajes, ¿no? Y creo historias durmiendo. Y a veces se me olvidan, a veces las anoto, a veces me desvelo tratándome de dormir, solucionando personajes, pero lo disfruto, o sea, disfruto mucho escribir. Ah, qué interesante. Es un proceso un poquito diferente al de otros procesos que he escuchado de escritores. Yeah. ¿Y te pasa a ti que los personajes van adquiriendo vida propia y que a veces se te van de las manos o no? ¿O los tienes tan planificados que no pasa eso? No, mira, uno tiene una esencia del personaje, ¿no? Y tú lo ves, tú lo sientes, tú lo vas vistiendo, se va vistiendo, tú sabes cómo lo lleva, estudias la época, pero mis personajes tienen mucha libertad. Lo que no tengo libertad es la estructura. Yo pienso mucho en la estructura del libro y a veces me esclavizo por gusto en una estructura del libro, ¿no? Y, por ejemplo, en La Niña Alemana recuerdo que era Hannah, Ana, Hannah, Ana. Yo no podía hacer Hannah, Hannah. Lo tengo que hacer por una solución, y eso me provocó un estrés terrible. O sea, las estructuras sí marcan. Por ejemplo, La Viajera Nocturna, sé que lo quiero hacer como si fuera, no es una obra de teatral, pero va a ser acto 1, acto 2, acto 3. Y cada escena tiene un sentido de clima y dramatúrgico, y un pace, un ritmo muy teatral, muy dramatúrgico. Entonces eso me lo propongo y a veces me esclavizo demasiado. Eso, pero los personajes no. Los personajes los suelto, y de pronto yo no sé ni por dónde los llevo. Y en la medida que leo y sigo haciendo investigación, descubro más cosas y las voy colocando. Por ejemplo, La Viajera Nocturna va a terminar siendo una novela multigeneracional que comienza en el año 1928, y termina en el 2014. Entonces ya tú sabes, los personajes entran, mueren, salen, hay juicio, y no, los personajes ellos me controlan a mí un poco. Ah, Hay un momento en que también, que son novelas históricas, y casi, a pesar de que es ficción, yo te pudiera decir que todo lo que está en mi novela sucedió, porque el background donde voy creando estos personajes, todo este fondo, es real. claro. Como me pasó en el San Luis. O sea, si yo narro en un capítulo la travesía, intermedios de la travesía, pero si yo digo que en mayo 17 llovió, ese día llovió. Si en el menú comieron un tipo de queso, es porque yo tengo el menú y la música que oyeron. Entonces, de alguna manera, y eso tal vez tiene que ver con mi esencia periodística, que es mi fidelidad a los hechos, ¿no? Aunque vaya creando toda esta magia de personajes y complejidades, todo lo que sucede alrededor
realmente pasó, ¿no? Y eso es algo de que tienen estas novelas históricas, ¿no? Que yo soy fiel a eso. Si yo digo que ella usó tal perfume y compró tal vestido en aquella tienda, créeme que así eran. Yo estudié cómo se empapelaban en las paredes, en los apartamentos, para una familia de esta clase social en Berlín en esa época. Yo estudié todos los wallpapers que se podían comprar, el tipo de valija que una mujer como ella usaría, dónde la compraría. Tal vez lo mencione, tal vez no lo mencione, pero yo tengo que crear esto. Que, por ejemplo, que tú mencionaste el padre Marcel, que es uno de mis personajes favoritos en La hija olvidada. Este es un personaje que son muchos personajes al mismo tiempo, ¿no? En lo que está basado. Y le di Marcel en homenaje a Marcel Marceau, el famoso mimo francés, que muy pocos saben, esto se divulgó. Yo lo conocí muy anciano en Cuba, en un festival de teatro, y muy pocos saben que él salvó a más de 300 niños judíos. Mira. Y entonces, por eso hay dos mimos en la iglesia, en la abadía, donde están salvando a los niños. Por eso el padre se llama Marcel. O sea, no es que Marcel Marceau haya sido cura, pero yo mezclo todos estos personajes y todos estos hechos que de alguna manera sucedieron y los mezclo de una manera que entonces parece completamente ficción, pero estaban basados en hechos reales, ¿no? Y yo fui a esa abadía, y cuando te hablo del patio interior y las paredes de esa abadía, tiene una presencia. Tal vez no sea exactamente la abadía donde estaba Marcel Marceau, pero es la abadía que yo escogí. Y yo fui a Berlín, y la casa donde vive Leo, o el Jardín de Letras, es una dirección exacta, existe. Yo caminé por esas calles y doblé a la esquina y vi a dónde sale el río Spree, y me paro y mido el tiempo cuando Leo y Hannah están corriendo de un punto a otro en La niña alemana. Yo medía y caminaba a ver si les daba tiempo de llevar de tal punto al punto A, del punto B. Pero es algo que lo tengo, que creo que tiene que ver con esa esencia periodística, que es una fidelidad a los hechos, y después viene la parte creativa, que te sueltas y empiezas a crear. Ah, muy bien. Y los personajes, por ejemplo, en La niña alemana, ¿hay personajes reales o todos están en el espacio de la ficción? A ver, en realidad todos son, si tú le preguntas a Herbert, que es uno de los sobrevivientes, que tenía además 13 años cuando estaba en el barco, él puede pensar que hay elementos de Leo, pero no, en realidad Herbert no tiene las pestañas tan largas como Leo, jamás. Además, su familia era un poquito más rica que la de Leo, pero sí, usé, por ejemplo, Herbert me contó que la primera palabra que aprendió en español al llegar a Cuba fue mañana, porque todos los oficiales cubanos decían, no, mañana se resuelve, ¿no? Y entonces eso lo usé en la novela a nombre de él. Pero en realidad, calcula, mi personaje cumple 12 años, y los sobrevivientes con los que yo hablé, una tenía 14 meses, la otra 10 meses, uno 1 año, y Ana María Carmen tenía 4 años. O sea, ninguno está. Pero yo siempre digo que ellas son mis verdaderas niñas alemanas. Aunque si se lo dice a Ana María Carmen, Carmen se ofende, la que vive en Canadá, pues dice, yo no soy alemana. Ah, Porque, acuérdate que ellos se quedan con eso. En realidad ella era de un pueblo que en esa época perteneció a Alemania, pero después un día perteneció a Hungría y otro a Checoslovaquia. ¿Sabe cómo son esos pueblitos fronterizos de alguna manera, ¿no? Y entonces ella no le puede mencionar que tiene sangre alemana, aunque habla alemán sin acento, por supuesto, ¿no? claro. Ajá. Muy bien, muy bien. Sabes, teníamos curiosidad, algunas personas que leímos tu libro, sobre tus lecturas. ¿Cuáles son tus lecturas recurrentes? O sea, ¿tienes algo preferido? ¿Tienes A tiempo para ver, leer, por supuesto? no, yo trato de leer por lo menos 2 libros de ficción a la semana, ¿no? A la semana. Sí, trato de tener 2 libros. A veces, cuando empezó la pandemia, me demoré un poco más. Creo que a todos nos pasó igual, ¿no? Por supuesto, estoy leyendo mucho. Si miras aquí ahora, esto está lleno de libros del Kinder Transport, ¿no? Que estoy leyendo ahora, porque es algo que estoy estudiando. Pero estoy leyendo esta novela que acaba de salir, que es La inquietud de la noche, de Marieke Lucas Rienberg, la escritora danesa, que me tiene fascinado. En Bueno, español. en español, eso es otra cosa que me sucede, ¿no? Que cuando los libros de investigación casi siempre todos están en inglés.
Ujú. Los libros de literarios trato de leerlos en español cuando estoy escribiendo para mantener mi lengua clara. Tengo aquí este que acabo de terminar, en español sería En las manos de un extraño, ¿Ya? que es también, tú sabes, de la Segunda Guerra Mundial. Este libro que me fascina, ya ves, está lleno de marca, en la tierra somos fugazmente grandiosos, ¿no? Eh, pero casi siempre son como libros que acaban de salir y me fascina. Me acabo de leer el premio Alfaguara de Arriaga, Guillermo Arriaga, me fascinó Salvar el Fuego. Ajá. eh, y siempre estoy a ver qué más tengo. Leo algunas, trato de leer algunas historias de suspenso, algunos thrillers, porque alguien me preguntó igual, que aquí creo que estaba leyendo, que por qué todos los libros de terror terminan en suspense. Y yo siempre digo, mira, todos los géneros se mezclan, porque si lees La hija olvidada, hay escenas que te mantienen tenso y tú tienes que, como cuando hay el asesinato en la abadía, para no spoiler el libro, pero lo desarrolla como si fuera una historia de suspenso, ¿no? Claro, claro. Y la salida del campo de concentración contra el oficial francés Heya y esa Ajá, escena al final, eso puede ser un thriller, ¿no? O sea, exacto. todos los escritores mezclamos muchos géneros, ¿no? Por eso a mí no me gusta que me identifiquen en un género específico. Por supuesto, estas son novelas históricas, eh, porque hablo del holocausto, entonces, pero uno mezcla, uno constantemente está mezclando. Yo necesito, lo que sí necesito antes de empezar a escribir cada día, y trato de ponerme un promedio de 500 a 1000 palabras por día cuando que tengo que entregar un libro, es leer antes. Si yo no leo antes, no puedo empezar a escribir. Ah, Entonces, mira. yo tengo que tener el libro que estoy leyendo, se leo unas 10, 15 páginas y mi mente se activa. O sea, como otros tienen que hacer otro ritual, mi ritual es leer. Por eso yo Mira. siempre recomiendo a los escritores, y creo que es importante los talleres de escritura, por supuesto es importante la universidad, perfeccionar tu herramienta, que es el idioma y la manera de escribir y la sintaxis, pero lo más importante es Exacto. leer porque el cerebro es un músculo, tienes que entrenar y vas aprendiendo diálogo y vas aprendiendo cómo los clásicos van solucionando historias, cómo cuentan una historia, los diferentes tipos de voces. Ujú. Si no lees, no es que porque tú no memorizas todos los libros que tienes, pero en tu cabeza la vas entrenando. De niño, por supuesto, yo crecí en Cuba y yo no crecí con los libros casi clásicos para niños de Julio Verne o de fantasía. Recuerdo que leí Platero y yo, pero yo leía los libros que mi mamá leía. Y a veces me mandaban a la librería cuando salía un libro y lo compramos, leí todo Hemingway que salía en esa época, Stendhal, Madame Bovary, recuerdo que lo leía a los 12 años, yo quería tomar vinagre como Emma Bovary para bajar de peso como ella, así que, pero de alguna manera yo leía los libros que entraban en mi casa, y Ya. así, y los lees de una manera, y recuerdo cuando leí por primera vez 100 años de soledad, por supuesto, no es lo que lee un adulto, cuando lo lee un niño de 12 años está leyendo casi un libro erótico, pero después lo lees con otra perspectiva y vas Claro. entendiéndolo más. Los libros se leen, por eso no digo que no hay libros inapropiados. Tú Ujú. lo lees según tenga la edad. Si un niño de 7 años le das Harry Potter, no va a entender nada, a diferencia de un niño. Entonces, lo puede asustar, puede ser Claro, tétrico, pero puede ser que ni entienda lo que está sucediendo. claro. Entonces, para mí lo importante es leer. Y mis hijos, por eso tratamos de que lean, cada uno lee lo que le gusta. Yo no obligo un tipo de lectura. Nosotros nos vamos a la librería y los sueltas y ellos salen con 3, 4 libros cada fin de semana. Qué maravilla. Pero de lo que veo, tú prefieres el libro físico más que ebook. Sí, sí, mira, tengo mi iPad siempre Ajá, conmigo, pero cuando el libro no existe, ¿sabes? Estoy leyendo libros que quiero buscar que datan de la década del 40 o, ¿sabes? Libros que no están en edición, entonces lo tengo que leer electrónicamente, ese es un caso. Casi siempre son libros de investigación que necesito. Lo otro es cuando vas viajando y estás escribiendo. Entonces, cuando estás viajando, tú no vas a ir en tu maleta con 7, 8 libros que vas a claro, consultar. claro, Entonces lo tienes. El problema conmigo es que termino comprando el libro 2 veces. Lo compro físicamente y lo compro en ebook. claro. Pero yo prefiero el libro. A mí me gusta marcar el libro, poner como esto, le voy poniendo marquitas, Maravilla. eh, ¿entiendes? Necesito tener el libro físico. Todos mis libros están marcados.
y escribo sobre ellos. Y si se me ocurre una idea, cuando empiezo a escribir en las páginas en blanco, y total, a veces ni sé que lo que está escrito ahí, y lo descubro, ay, mira, esta escena lo hubiera tomado porque se me olvida. Ajá. Y entonces me encanta el libro de físico, lo destruyo, no se lo puedo prestar a nadie más porque se deshoja. Y así son todos, estos son, lo que están aquí. Y mira, este es un escritor que me encanta, está destruido el libro. Si miran para acá, está lleno de notas, Ese las es un hojas gran rotas. homenaje para el escritor. En esto, vas viendo, todo está lleno de Es- notas y destruido el libro. Pero le tengo mucho placer y por supuesto, mira, lo compro de nuevo y tengo el libro nuevo. Termino comprando varios, ¿no? Lo tengo en ebook, lo tengo aquí, porque no me gusta que tenerlo destruido. Y lo tengo en idioma, lo tengo la traducción en español, el libro, 3, 4 variantes. Lo único que no hago, y les promuevo que lo hagan, es el audio, Ah, libros de audio. En realidad a mí me entra todo por los ojos, no por los oídos. Y yo prefiero, está un poquito la conexión inestable, así que si me oyen mal, pero oírlo, una amiga me dijo, te voy a mandar un libro para que lo oigas y pruebes, porque yo ahora como manejo en Miami, pero yo no manejo, yo vivo en la ciudad y camino todo el tiempo, ¿no? Y me dice, para que lo pruebes, a ver, entonces yo estaba como un idiota con mi headset oyendo el libro, y me sentaba en la sala frente al televisor apagado oyendo algo, me acostaba en la cama y miraba el techo. Decía, Mirta, voy a ir a la librería a buscar el libro porque no puedo más. O sea, quería acelerar y no podía. Y ella me yeah. dijo, no, pero es que yo lo oigo manejando o lo oigo cuando estoy limpiando, cocinando. Bueno, pero no es mi caso. Entonces ya cuando yo estoy oyendo, leyendo, estoy concentrado y entonces de alguna manera el audiobook me desconcierta, pero es muy importante. O sea, ahora es muy popular, está creciendo. Así que lean, oigan, o miren en el tablet o compren el libro. Es importante leer y de la cualquier manera que lo hagan es válida. Claro, muy bien. Oye, Armando, Lucas, y a propósito de esto, ¿hay alguna propuesta o ya hay alguna versión cinematográfica Ya. de alguno de tus libros? Ya, mira, te cuento, se supone que vamos a pensar lo que se dice, lo que se habla en Quito se queda en Quito, ¿no? Como dicen, pero en realidad no, vamos a decir que desde el principio que salió La Niña Alemana hemos estado hablando con productores que se han interesado, grandes productores, ¿no? De, de producciones importantísimas, todo el que lee La Niña Alemana lo ve como una serie de Mira. televisión, sí, yo lo veo más como una película, pero hemos tenido a punto de firmar un contrato, otro, pero ahora sí ya tenemos aquí se llama book option, ya quieren adquirir los 2 libros y estamos ya finalizando el contrato para que se haga una serie en Hollywood, ¿no? Y ya veremos qué camino, o una película, ellos están valorando las dos. Se Ya. supone que terminando el contrato en 6 meses se haga el guión, pero ni se lo había comentado a mi mamá, así que si mi mamá está Aquí está enterando ahora, escuchándote. porque de alguna manera estoy todavía en el contrato y como ha habido tantos contratos que se han quedado en medio, ya esto no, ya tú sabes, ya tuve que inclusive, yo tengo una agente literaria que fue mi editora y es mi amiga y feliz de tenerla, pero tuve que después buscar un agente de film, TV y televisión al tenerlo. O sea, como mi editora al mismo tiempo y agente es la de Isabel Allende en inglés acá, también la gente quiso trabajar conmigo, que es la misma gente de Isabel para cine, y entonces estoy feliz con esto. Es un proceso de envías, da respuesta, pero ya llegamos a un acuerdo por un libro y ahora quieren el segundo libro, es lo que ha detenido el contrato, porque quieren los 2 libros, ¿no? Caramba. Y ojalá que en un año, tal vez antes que La Viajera Nocturna, ¿no? Porque por el camino que vamos con la pandemia, creo que Simon Schuster quiere sacar el libro y Penguin Random House en español para principios del 2022, para enero del 2022, porque todavía no sabemos si el mundo va a funcionar en el 2021 como esperemos que funcione, pero ellos sabrán cuándo sale. El libro ya está terminado, ahora lo único que falta es traducirlo y empezar a estudiar cómo va a ser el mercadeo de La Viajera Nocturna. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Rocío. Perdón por la interrupción, pero en No, honor al no, tiempo, ¿qué te parece si continuamos con algunas preguntas que tus lectores claro, hacen a ti? ya. Yo he estado contestando algunas
le contesté ya a Carlos Muñoz, que ni me acuerdo cuál fue, porque van desapareciendo. Alguien preguntó que por qué los libros de terror recaen en suspenso. Lo expliqué también. Los géneros se mezclan y uno de alguna manera uno trata de que las escenas mantener casi todos los escritores que trabajan un secreto que descubres al final o una duda y siempre yo creo que los géneros están todos. En todos hay una historia de amor y no deja de ser que sea un romance al final, pero en todos los libros vamos a encontrar una historia de amor. En todos vemos una tragedia o podemos ver una tensión, podemos ver un crimen y no quiere decir que esté escribiendo un thriller, así que los géneros se mezclan. ¿Cuál ha sido su mayor desafío al momento de escribir sin tomar en cuenta el bloqueo de escritor? A ver, mi mayor desafío es el tiempo. Es lo que le estaba contando. Yo necesito tiempo para sentarme a escribir. Y no solamente es tiempo, porque tú puedes decir, bueno, ahora tengo 5 minutos, pero en 5 minutos tú no puedes escribir una oración, y más que yo tengo que leer antes para escribir. Eso lo que necesito es tiempo. Por supuesto, si te sientes mal, si tienes un conflicto en el trabajo, un conflicto personal, no puedes escribir. Eso no está bloqueado. O sea, para mí el desafío más grande es el tiempo. Yo vivo luchando contra el tiempo y trato de escribir los fines de semana, trato de darle tiempo a mis hijos. Mi abuela decía que si la vida te da limones, haz limonada. Entonces, en medio de la pandemia, esto ha sido fascinante porque he estado más tiempo con mi familia, no he podido ver a mi mamá que está en Miami, pero estoy con mis niños están acá, me da tiempo y aprovecho el día porque en Nueva York me tengo que ir temprano a la oficina y regreso de noche agotado y ya no, pero aquí estoy todo el día. Entonces, si tengo un espacio vacío, pues puedo poner a escribir o a leer. Así que, a ver, hay alguien, Glenda Borja, saluda desde Machala y, bueno, me dice que disfruto escribir y leer y ella también. En fuentes de investigación se basa mi libro La hija olvidada. Mira, en La niña alemana hice una bibliografía de todos los libros que consulté. En La hija olvidada, y no sé si Rocío se da cuenta, es un poquito más literaria, el lenguaje también. Y entonces si ponía una bibliografía, pensaba que la gente iba a sentir el peso mismo de la niña alemana. Y se traté de que la gente lo leyera de una manera más literaria y evité la bibliografía al final. Pero por supuesto que están todos los libros de Orador Surglen, están todos los libros del nazismo, que también consulté al principio, el libro de la vida de los judíos en Berlín, el libro de las librerías, como expliqué también, estudié mucho de cómo se confeccionan los libros, pero en La viajera nocturna sí ya preparé una bibliografía, lo voy a tener porque como cierro un ciclo, quiero que vean también todo lo que está. Bueno, ahí están alabando el libro. Carlos Muñoz, gracias por tus palabras. Jorge Murillo, me recomiendo un libro de David Mitchell, Mil otoños. Que me motivó a escribir La hija olvidada. Ya les conté que estaba investigando La niña alemana, encontré la escena de Orador Surglen y lo selló el día que conocí a Judith Koppel cuando la visité. El consejo para futuros escritores. Yo soy un contador de historias. Hay escritores que pueden escribir sobre la luna, sobre que el día está gris. Yo cuento historias. Y ahí puede estar el día gris y de ahí puedo hablar de la luna. Pero a mí me encanta contar historias, me encanta hablar de conflictos, de drama, de personajes, de seres humanos que evolucionan. Yo soy un contador de historias. ¿Y cuál es mi consejo para un escritor? Leer. Si no lees, no vas a poder escribir. O sea, yo creo que eso es básico. Escribir es tu manera de ir a la universidad. Y mira qué fácil es. Pagas un libro cuando te cuesta un libro y es como pasar un curso. O sea, si tú lees un buen libro, tú aprendes en estructura, en desarrollar un personaje, en cómo desarrollar un diálogo, una escena, cómo se desarrolla un conflicto. No quiere decir que tienes que de manera, o sea, La hija olvidada la pueden contar. Yo siempre digo, ay, no, ¿por qué tú cuentas los libros y después te pueden robar la historia? Nadie puede robar la historia. O sea, la historia de Romeo y Julieta, la esencia, está contada millones de veces, pero nadie la puede contar como Shakespeare. Entonces, tú puedes contar la misma historia del San Luis, ¿cuántos libros no hay? Pero La niña alemana es mi manera de contarlo. Hay millones de libros. Tú vas aquí, yo tengo un estante de todo lo que se ha escrito del San Luis, pero yo lo cuento a mi manera. Entonces, de alguna manera, uno tiene que aprender que uno tiene su voz, su estilo, su estructura y las historias están ahí. Muchas gracias. Ya. Las preguntas que siguen aquí no se preocupen que yo las voy a contestar por escrito. Quedan pocas, así que yo las contesto.
Gracias, Rocío, gracias a la feria, gracias a los lectores de Quito, gracias. Veo que hay más de 84 personas firmadas, más de 20 preguntas, así que feliz de estar con ustedes. Ojalá que esto se repita y ojalá que algún día podamos hacerlo en persona. Me daría mucho placer ir con ustedes a la librería, que nos apoyan muchísimo. Y Rocío, gracias por tu tiempo y tus palabras. Ha sido un honor. Sin duda ha Gracias sido un a evento ti. excepcional. Bueno, yo también me despido. Qué gusto conocerte, Armando Lucas Correa. Te felicito, me encanta tu obra, me he hecho admiradora tuya y les recomiendo el último libro de él. ¿Sí? Gracias, organizadores, todo muy bien. Gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Ustedes también.